¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que alguien bendecido con una sabiduría sin igual y una riqueza descomunal pudiera ser a la vez responsable de su propia ruina? Esta es la historia de Salomón, un rey cuyo nombre ha resonado a lo largo de la historia, tanto por sus gloriosas conquistas como por sus amargas derrotas. Salomón es un nombre que aparece repetidamente en la Biblia, conocido por su gran sabiduría, riqueza y poder. Fue el hijo del famoso rey David y de Betsabé, y su reinado es a menudo recordado como la Edad de Oro de Israel. Sin embargo, detrás de toda esa grandeza hay una historia de advertencia, un hombre que, a pesar de su sabiduría, cayó en la trampa de la idolatría y las pasiones, lo que finalmente condujo a la división de su reino. Hoy, vamos a explorar no solo los momentos brillantes de su vida, sino también las decisiones que le llevaron a su oscura caída. En una época llena de intrigas políticas y rivalidades por el poder, un joven príncipe llamado Salomón, hijo del gran rey David, se preparaba para asumir el trono de Israel. Aunque tenía muchos hermanos mayores que podrían reclamar el derecho a gobernar, la elección de Salomón no fue una coincidencia ni un simple capricho humano. Era parte de un plan divino. Desde su nacimiento, su destino estaba envuelto en un misterio celestial, marcado por la promesa de Dios a su padre, David, de que uno de sus hijos construiría un templo para el Señor y consolidaría la paz en Israel. Cuando el anciano rey David yacía en su lecho de muerte, enfrentando las maquinaciones de aquellos que deseaban tomar el poder, Betsabé, la madre de Salomón, y el profeta Natán intervinieron. Ellos recordaron a David su promesa de que Salomón sería el heredero al trono. El sabio rey, comprendiendo que era la voluntad de Dios, proclamó a Salomón como su sucesor. A partir de ese momento, el joven príncipe dejó de ser un simple hijo de David para convertirse en el rey de Israel, con la mano de Dios guiando su camino. No mucho después de su coronación, Salomón tuvo un sueño que marcaría su vida para siempre. Dios se le apareció en Gabaón y le ofreció un regalo único. «Pide lo que quieras que yo te dé», dijo el Señor. Salomón, mostrando una humildad y una madurez que sorprendió al cielo mismo, no pidió riquezas, ni larga vida, ni la muerte de sus enemigos. En cambio, pidió sabiduría, un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Esta elección no solo complació a Dios, sino que también selló su destino como el rey más sabio que jamás haya existido. Y así, Dios le concedió no solo la sabiduría, sino también riquezas y honor, mucho más allá de lo que había pedido. La era dorada de Israel había comenzado con un rey cuya mente brillaba con la luz de la sabiduría divina. A medida que la sabiduría de Salomón florecía, se convirtió en un símbolo de justicia y verdad, un faro de discernimiento que iluminaba la vida de su pueblo. Una de las historias más icónicas y fascinantes que revelaron su inteligencia se dio cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un mismo bebé. Con rostros marcados por la desesperación, se aferraban al niño, cada una jurando que era suyo. El dilema parecía irresoluble, y el pueblo miraba con incredulidad, esperando ver cómo el joven rey respondería a una situación tan compleja. Sin embargo, Salomón, con la calma y la claridad de una mente iluminada, pronunció un juicio que dejó a todos sin aliento. Ordenó que se trajera una espada y que el niño fuera dividido en dos, para dar una mitad a cada mujer. Pero la verdadera madre, en un acto de sacrificio y amor, suplicó al rey que no matara al niño y que se lo entregara a la otra mujer. Al instante, Salomón, con un pequeño gesto de satisfacción, reveló su verdadera intención. Había descubierto quién era la madre genuina, no por las palabras que dijeron, sino por el amor que mostró. «Dadle el niño a ella», dijo, «pues es su verdadera madre». Este juicio, lleno de sabiduría y astucia, resonó a lo largo y ancho del reino y más allá, estableciendo a Salomón no solo como un rey justo, sino como un líder cuyas decisiones eran guiadas por una inteligencia divina. A través de tales actos, Salomón no solo ganó el respeto y la admiración de su pueblo, sino también su confianza. Su capacidad para tomar decisiones tan complejas con una perspectiva tan clara y justa se convirtió en un pilar de su gobierno.
La gente se sintió segura bajo su liderazgo, sabiendo que su rey no solo tenía poder, sino una sabiduría que trascendía lo humano. Y así, el nombre de Salomón se extendió por todos los rincones del mundo conocido, asociado siempre con la justicia y la verdadera sabiduría. A medida que su fama se extendía por las tierras vecinas, Salomón se convirtió en un faro de luz que atraía a reyes, sabios y comerciantes de todas partes del mundo. Pero, entre todas las visitas que recibió, ninguna fue tan legendaria como la de la reina de Saba. Esta reina, conocida por su propio intelecto y riqueza, viajó desde tierras lejanas para probar si la sabiduría de Salomón era tan grande como decían los rumores. Al llegar a Jerusalén, la reina de Saba no tardó en someter a Salomón a un conjunto de pruebas complicadas, enigmas y preguntas que solo alguien con un intelecto formidable podría resolver. Para su asombro, Salomón respondió a cada uno de sus desafíos con una facilidad impresionante. Pero más allá de su sabiduría, lo que realmente impactó a la reina fue la magnificencia del reino de Salomón, sus palacios de mármol, sus jardines colgantes, los banquetes espléndidos y la ordenada administración de su corte. Al final de su visita, la reina de Saba reconoció que ni siquiera la mitad de la grandeza de Salomón había sido revelada en los relatos que había escuchado. Con admiración y respeto, le ofreció ricos regalos y expresó que verdaderamente su sabiduría y su justicia eran un reflejo del favor divino sobre su vida. Esta visita no solo consolidó a Salomón como el rey más sabio y rico de su tiempo, sino que también elevó el prestigio de Israel a un nivel sin precedentes en la historia de la región. Los relatos de su sabiduría y la opulencia de su reino se esparcieron más allá de las fronteras, inspirando a líderes de todas partes a buscar su consejo y establecer alianzas. Uno de los proyectos más grandiosos e importantes en la vida de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un sueño que había empezado con su padre, el rey David. Aunque David había deseado edificar una casa para el Señor, Dios le reveló que la tarea recaería en su hijo. Así, Salomón tomó esta misión sagrada con un fervor que resonaba en cada rincón de su ser, decidido a construir una obra que honraría a Dios y demostraría el compromiso del pueblo de Israel con su fe. La construcción del templo no fue una tarea sencilla, requirió una planificación meticulosa y recursos impresionantes. Salomón no dejó ningún detalle al azar. Ordenó la recolección de los mejores materiales que el mundo podía ofrecer, cedros del Líbano, oro puro, piedras preciosas y mármoles exquisitos. Miles de obreros trabajaron durante 7 años para erigir un edificio que sería más que una simple estructura, sería un símbolo de la devoción y el pacto de Israel con Dios. Los artistas y artesanos más hábiles del reino tallaron figuras y ornamentos que decoraron cada rincón del templo, llenándolo de simbolismo y majestuosidad. Cuando finalmente el templo estuvo terminado, Salomón organizó una ceremonia de dedicación que reunió a todo el pueblo de Israel. En el momento culminante de la ceremonia, Salomón se arrodilló ante el altar, alzó sus manos al cielo y pronunció una oración que tocó el corazón de cada persona presente. Imploró a Dios que habitara en el templo, que escuchara las oraciones de su pueblo y que perdonara sus pecados cuando se volvieran a él en arrepentimiento. En respuesta a su fervorosa plegaria, el cielo se abrió, y la gloria de Dios descendió en forma de una nube que llenó el templo, una señal clara de que el Señor aceptaba la obra de Salomón y su pueblo. Esta manifestación divina dejó a todos sin aliento y reafirmó que Dios había bendecido a Salomón con su presencia. El Templo de Jerusalén se convirtió en el epicentro espiritual de Israel, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban y donde la voz de Dios podía escucharse entre los muros sagrados. La construcción del templo no solo marcó un hito arquitectónico y espiritual en la historia de Israel, sino que también simbolizó el compromiso inquebrantable de Salomón con la voluntad divina. Fue un logro que resonaría a lo largo de los siglos, elevando a Salomón no solo como un rey sabio, sino como un líder devoto cuya fe y dedicación a Dios fueron insuperables. Con el templo de Jerusalén completado y la paz consolidada en todo su reino, Salomón gobernó en un tiempo de prosperidad y abundancia como nunca antes se había visto en la historia de Israel. Bajo su liderazgo, el reino se convirtió en un centro comercial y cultural,
un lugar donde las caravanas de mercaderes llegaban de todas partes del mundo, trayendo consigo riquezas, especias, telas y tesoros exóticos. Salomón no solo era un rey sabio, sino también un maestro en la diplomacia. Hizo alianzas estratégicas con las naciones vecinas, firmando tratados de paz que fortalecieron a Israel y garantizando la seguridad y estabilidad de su pueblo. Durante su reinado, se construyeron grandes obras de infraestructura, como caminos, ciudades fortificadas y puertos, que facilitaron el comercio y el flujo de bienes. La riqueza de Salomón se hizo legendaria, y su palacio se convirtió en una maravilla llena de lujo y esplendor. Los jardines del palacio estaban llenos de plantas exóticas, fuentes de agua y esculturas que dejaban sin aliento a quienes los contemplaban. Pero más allá de las riquezas materiales, lo que realmente distinguió a la era dorada de Salomón fue su capacidad para inspirar a su pueblo a vivir de acuerdo con principios de sabiduría y justicia. El rey escribía proverbios y canciones que se convirtieron en lecciones de vida para generaciones enteras. La era de Salomón se recuerda no solo por su grandeza y prosperidad, sino por ser un tiempo en que la paz y la justicia parecían verdaderamente alcanzables. A medida que Salomón envejecía y su reino prosperaba más allá de sus sueños, algo comenzó a cambiar en su corazón. La riqueza, el poder y las alianzas con otras naciones trajeron consigo una tentación que ni siquiera el rey más sabio pudo resistir por completo. Con su creciente poder y fama, Salomón comenzó a rodearse de mujeres de diversos reinos. Se casó con princesas de países vecinos como Egipto, Moab y Amón, no solo por amor, sino como una estrategia política para asegurar alianzas y paz. Sin embargo, esta práctica, que parecía ventajosa al principio, pronto revelaría sus peligrosas consecuencias. Las esposas de Salomón, muchas de ellas idólatras, comenzaron a influir en él, y a introducir cultos ajenos al pueblo de Israel. Las altas colinas y los valles que una vez fueron sagrados se convirtieron en lugares de sacrificio para dioses extranjeros. Salomón, quien había comenzado su reinado como un hombre de Dios, se encontró atrapado entre sus lealtades políticas y su fe original. A medida que las prácticas idólatras se expandían, la voz de Dios se apagaba en el corazón de Salomón. A pesar de su sabiduría, se dejó llevar por las tentaciones del poder y las relaciones que había cultivado. Este desvío espiritual no solo puso en riesgo su relación con Dios, sino que también comprometió la estabilidad del reino. Las advertencias de los profetas se hicieron cada vez más urgentes, pero Salomón, cegado por su orgullo y la riqueza, eligió ignorarlas. Este capítulo de su vida se convirtió en un ciclo de destrucción lenta, donde cada decisión equivocada era como un ladrillo más en la pared que separaba al rey del reino que una vez había construido en honor a Dios. A medida que la idolatría se extendía entre su pueblo, las tensiones sociales y políticas comenzaron a aflorar. Los israelitas, que una vez habían disfrutado de un periodo de paz y prosperidad, comenzaron a resentir el creciente desvío del rey. La administración de Salomón, que antes había sido alabada por su sabiduría, se veía ahora cuestionada por las decisiones que favorecían a sus aliados extranjeros y a su corte más que a su propio pueblo. El costo de mantener el esplendor del templo y el estilo de vida opulento de Salomón llevó a la implementación de altos impuestos y trabajos forzados, creando un descontento entre las tribus de Israel. Las promesas de Salomón de justicia y equidad se sentían vacías ante el sufrimiento del pueblo. Este descontento social se avivó con la influencia de adversarios como Jeroboam, quien comenzaría a ganar seguidores entre aquellos que se sentían oprimidos por el régimen del rey. Las tribus de Israel, que antes se sentían unidas bajo un solo estandarte, comenzaron a fragmentarse, cada una luchando por su propia identidad y derechos. Mientras tanto, el rey continuaba sumido en su propia búsqueda de placeres y riqueza, sin darse cuenta de que su legado estaba en juego. Las sombras comenzaban a extenderse sobre el reino que había construido con tanto esfuerzo, y la promesa de un futuro brillante empezaba a desvanecerse. La tensión acumulada en el reino finalmente estalló en una rebelión. Jeroboam, un exoficial de Salomón que había sido exiliado debido a sus crecientes inquietudes sobre la administración del rey, regresó de Egipto con un fervor renovado.
reuniendo a las tribus descontentas, comenzó a difundir la idea de que la opresión y los altos impuestos eran insostenibles. La chispa de la rebelión se encendió, y el pueblo, cansado de las injusticias, clamó por un cambio. Cuando Salomón se dio cuenta de la magnitud de la crisis, intentó contener la situación mediante medidas autoritarias, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de Jeroboam resonaron con fuerza entre el pueblo, que veía en él un líder que podía restaurar la justicia y la libertad. Las tensiones finalmente alcanzaron su punto de ruptura cuando Salomón murió, y su hijo Roboam ascendió al trono. La muerte de Salomón marcó el final de una era dorada para Israel y el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos y conflictos. Aunque su reinado había estado lleno de esplendor y grandes logros, el declive de su compromiso espiritual y su giro hacia la idolatría dejaron una herencia complicada para su hijo y sucesor, Roboam. Cuando Salomón murió, el reino que había gobernado con tanta sabiduría y justicia durante años se enfrentó a una crisis de liderazgo. Su hijo Roboam ascendió al trono, pero carecía de la sabiduría y el discernimiento que había caracterizado a su padre. En lugar de aliviar las cargas de su pueblo, Roboam decidió aumentar los impuestos y la opresión, lo que provocó un descontento generalizado entre las tribus del norte de Israel. El reino, que había sido la joya unificada del pueblo de Dios bajo el liderazgo de David y Salomón, se dividió finalmente en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división no solo debilitó a la nación, sino que también marcó el inicio de una serie de conflictos y rivalidades que afectaron a las generaciones venideras. El final del reinado de Salomón y la división del reino fueron una dura lección sobre las consecuencias de abandonar la fidelidad a Dios. Si esta historia te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias y lecciones de vida. La vida de Salomón, marcada por su ascenso vertiginoso y su eventual caída, se convierte en una reflexión profunda sobre el poder, la ambición y la fragilidad humana. Aunque su historia está llena de momentos de brillantez y esplendor, también está impregnada de advertencias sobre los peligros del orgullo y la desviación. En sus últimos años, se dice que Salomón se vio consumido por el arrepentimiento, reflexionando sobre sus decisiones y la dirección que había tomado su vida. En los textos atribuidos a él, como el Eclesiastés, se vislumbra un rey que se cuestiona el sentido de la vida, un hombre que, a pesar de su sabiduría y riqueza, siente un vacío existencial. A través de sus palabras, comparte sus luchas internas, reflexionando sobre la fugacidad de la vida y la inevitable búsqueda de significado en medio del caos. La obra se convierte en un testimonio de que, a pesar de todo lo que acumuló, Salomón se dio cuenta de que la verdadera sabiduría reside en la humildad y la conexión con Dios. Y así concluye la historia del rey Salomón, un hombre que lo tuvo todo, pero que también perdió mucho al alejarse de su propósito. Su vida es una advertencia y una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos aprender de su sabiduría y de sus errores? ¿Estás tomando decisiones que honran tus principios, o te estás dejando llevar por el brillo de lo que parece fácil y placentero? Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta poderosa lección sobre el poder y la sabiduría.